Bienvenido a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos a inicio de año, parece que no terminó el año anterior y vamos a conversar sobre la situación, sobre todo lo que está sucediendo con Tufi Aré, director de Asuntos Centrales, ex director del Deber, uno de los comunicadores más influyentes de Santa Cruz y de Bolivia y quien además sigue día a día, yo diría minuto a minuto, la realidad nacional. Tufi, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, Oscar. Siempre es un gusto estar acompañándolo y, por supuesto, un espacio tan rico de discusión, de lectura, sobre todo política y económica, ¿no? Que son las áreas donde veo que destaca muchísimo su espacio. Gracias, Tufi. En una época normal, hubieran habido unos programas que hubieran hecho unas evaluaciones del Sí. año que terminaba y otros programas en enero que hubieran hecho un análisis quizás de las perspectivas del año que estaba comenzando. Pero no sé si usted comparte con lo que acabo de decir, que parece que no terminó el año, o sea, no, Simplemente, tuvimos todos sí. los conflictos del paro cívico, de los paros de los 36 días, y con la detención del gobernador Camacho, su encarcelamiento, otra vez vuelve el conflicto y como le digo, no ha habido ni siquiera ese corte psicológico entre un año y otro. Evidentemente, Oscar, creo que nadie imaginó un final de año 2022 ni un comienzo de año 2023 como el que estamos teniendo. Habitualmente es un periodo de tregua, pero tampoco es que sea sorpresivo, porque yo creo que estamos viviendo a nivel mundial, otra vez parto de esa tesis de que estamos viviendo una lucha por el poder mundial que se traslada también a una lucha por el poder nacional. El mundo vive una nueva normalidad. Usted hablaba de normalidad en tiempos normales. Deberíamos estar haciendo evaluaciones o proyecciones, pero el mundo vive una nueva normalidad y Bolivia una nueva normalidad igual, y esa es una nueva normalidad de alta conflictividad por esta irresuelta lucha por el poder. Sociedades abiertas y sociedades cerradas a nivel global. Lo mismo se traslada a Bolivia, lucha por visiones de sociedades abiertas y de sociedades cerradas, y luego lo otro, ¿no? Lucha entre visiones de poder que plantean una concentración del poder y otras visiones de poder que plantean más bien una especie de desconcentración del poder, de debilitamiento de esa visión que busca la concentración del poder. Va a ser una convivencia constante. Y por eso yo hablaba hace tiempo atrás de que vamos a vivir treguas pasajeras mientras no se resuelva esa lucha que puede tener alcance fratricida. En algún momento tenemos una guerra en Ucrania, en Bolivia hemos tenido violencia, estamos teniendo violencia, ojalá que no escale porque es peligroso, pero evidentemente es el resultado de esto, ¿no? De esta convivencia de fuerzas que quieren concentrar el poder y otras que quieren debilitar o desconcentrar el poder. Eso es lo que en el fondo estamos viviendo. Y particularmente ya veníamos a lo largo del año 2019 teniendo dos focos de conflicto constante político, ¿no? El foco interno del MAS y la lucha clara entre el gobierno del MAS y el reducto opositor ciudadano, yo diría básicamente que es Santa Cruz. Entonces vamos a vivir constantemente todavía esto, con algunas treguas, duró poco la tregua de los 36 días, pero nunca vivimos un año en Santa Cruz tan intenso y tan tenso. 40 días perdidos, un mes sin trabajar y un poco más. Nunca hemos vivido un fin de año en las características que hemos tenido, ni un comienzo, y no lo vamos a olvidar, los cruceños particularmente, ¿no? Amanecer el 1 de enero con petardos y con enfrentamientos con policías no ocurrió en la historia contemporánea cruceña nunca. Entonces algo está pasando estructuralmente y eso lo vamos a ver seguramente no de manera inmediata. Yo creo que después de todo esto va a nacer un nuevo país, un nuevo Bolivia, que no sabemos si va a ser un país que retroceda a 30 años atrás o 40, cuando habían dictaduras instaladas, o no sabemos si más bien va a ser un país nuevo, donde se hayan resuelto estas pugnas y planteen un país que consideramos democrático y liberal en ese sentido, ¿no? Así que estamos a la expectativa de lo que puede pasar, pero hemos empezado y terminado el año de la peor manera, aunque todavía no hemos visto lo peor de este momento, creo yo. Soy un poco, en ese sentido, no alarmista,
pero creo que como se está dando el escenario, todavía no hemos visto lo peor de lo que va a ocurrir. Sí, como dicen, no por ser alarmista, pero como nos ha enseñado la experiencia de otros países, eh, incluso latinoamericanos, siempre se puede estar peor, lamentablemente, ¿no? Usted hablaba de tregua y usted que entrevista a Ujú. personalidades de todos los ámbitos y de los distintos espacios, eh, ¿qué es lo que sucede? Porque después de que se levanta el paro y pareciera que con la ley del censo se había encontrado un nuevo camino, incluso se hablaba de cierto tipo de acuerdo en la Asamblea Legislativa, como que la Asamblea Legislativa había retomado su utilidad, por así decir. Se suponía que era interés de todos un periodo, por así decir, no sé si de calma, pero incluso el gobierno hablaba de concentrarse en la reactivación. Aquí parece que es el mismo gobierno el que va y rompe, por así decir, la tregua y desata este conflicto. No, lo hacen, tenían previsto todo el conflicto que iban a generar. Yo creo que cualquiera sabía que llevárselo preso al gobernador de Santa Cruz, obviamente, iba a generar una gran reacción. ¿Qué es lo que explica esto? Oscar, a mí no me sorprende la detención de Luis Fernando Camacho. Estaba en la agenda del gobierno. Era impensable que Luis Arce iba a desarrollar su gestión sin apostar a la detención de Camacho. Y lo que me sorprende es el momento y la forma. Y la forma, porque en la lógica política uno lo que evita es evitar una medida de shock de repente, para evitar el costo social y la reacción que pudiera tener. Yo pensaba que el gobierno iba a apostar, por ejemplo, a un revocatorio para Luis Fernando Camacho y en función de quitarle la legitimidad, por supuesto, recién cuando sea débil políticamente, recién optar por una decisión así. O pensaba que iba a apostar por un desgaste natural de Luis Fernando Camacho y encontrar ese momento de desgaste para actuar de otra manera, menos torpe, porque lo que ha ocurrido es un acto realmente, diríamos inédito en la vida política de Bolivia, de tener a un gobernador en esas condiciones en que vimos, tiene deja una señal de brutalidad que no solamente molesta internamente a la Bolivia democrática, sino es una señal al mundo que podría ser sensible para el gobierno de Arce en términos de ya ser ubicado en este club de dictadores de América del Sur, porque esta es la fórmula. Entonces yo no lo veo que haya sido sorpresivo, lo que sí inesperado en el momento, aunque muchas veces por motivos estratégicos seguramente escogen medidas traumáticas o de shock. El final de año se vio con el intento de gasolinazo truncado de Evo Morales en un momento, ¿no? Que tuvo que ir para atrás pensando que la elección del momento donde menos se puede movilizar la gente puede generar la menor reacción posible. Creo que ahí hubo un cálculo del gobierno para decir este es el momento donde puede haber una menor reacción y evitar una conflagración nacional de la que era el propio gobierno básicamente había adelantado. El ministro Iván Lima hace un año atrás le había pedido cuidado a los jueces para no generar una conflagración en función de la detención de Camacho. Pero era parte de la agenda. ¿Por qué? Porque el gobierno de Arce yo creo que nace con un complejo y con un trauma. ¿Cuál es su trauma? Nace con el trauma de que en cualquier momento se puede repetir el 2019. Y ahí estaba Camacho libre, que fue en su momento un actor fundamental en el desalojo del poder de Evo Morales. Entonces, nace con ese trauma de inseguridad, de que en cualquier momento se vuelve a generar una revuelta a partir de la figura o de Camacho o de otros con Santa Cruz y desde Santa Cruz. Y es un trauma que lo va a llevar hasta el final de los días del mandato de Arce, mientras no desactive ese riesgo que ellos ven. Y lo segundo, el complejo, ¿no? El complejo del gobierno de Arce, del que es preso, es yo tengo que demostrar que no dependo de Evo Morales y no solamente demostrar que gobierno independientemente de Evo Morales, sino que le puedo ganar en términos de firmeza. Ellos creen que son firmes al actuar de esta manera y capturar el voto duro del movimiento al socialismo. Así que lo iba a hacer Arce y creo que la suerte de Luis Fernando Camacho casi está echada en términos que puede reproducirse la historia de Yanine Áñez, aunque son dos casos distintos, ¿no? Yanine Áñez creo que fue detenida en una situación de soledad, en una situación de debilidad política, casi no era nada en la política boliviana ya. Luis Fernando Camacho no.
Por eso el gobierno va a tener que lidiar en los próximos meses y años con el factor Evo Morales y el factor Camacho. No va a ser un escollo difícil de controlar Camacho porque tiene movilización callejera y tiene partido parlamentario y tiene una gobernación, la más grande de Bolivia. No es la misma figura ni de Leopoldo López ni de Yanine Áñez. Vamos a ver qué pasa. Perdón, Leopoldo Fernández. Vamos a ver qué pasa. Entonces, no es sorpresivo y vamos a vivir. Yo pensé que este año iba a ser, el factor de conflictividad iba a ser Evo Morales centralmente. Santa Cruz siempre está ahí igual. O que iban a resolverse tales disputas también con la reforma judicial, que va a ser intensa, y con el revocatorio. O sea, vamos a tener un año muy intenso políticamente y muy tenso, sin posibilidad todavía de decir cómo va a terminar esta disputa, ¿no? Y vuelve a lo que usted comentaba, no sé si lo comparte, esta tensión permanente entre Estado y sociedad, por así decirlo. O entre un gobierno que busca asegurar su poder, una especie de lo que podríamos llamar orden autoritario, y una ciudadanía que en Santa Cruz, pero también en todo el país, aunque principalmente en Santa Cruz, no acepta, por así decir, nomás las imposiciones, no acepta ya calladas las hegemonías, aunque hayan este tipo de abusos. ¿Cómo ve usted la perspectiva de ese conflicto para el futuro mediano, por así decirlo? Altamente complejo si no se lee y se entiende lo que pasa en Santa Cruz fundamentalmente, porque Santa Cruz definitivamente ya es el epicentro de la política boliviana y de la economía boliviana, Oscar. Yo estoy convencido que La Paz es el centro administrativo y Santa Cruz es el centro político acá. Porque cómo se resuelva esta disputa de la relación del gobierno con Santa Cruz va a tener sus ondas expansivas. Si no hay ahora todavía sus vasos comunicantes, va a tener sus ondas expansivas a nivel nacional. Yo quiero un poquito retomar la tesis de Manuel Suárez, que dice que después de los 36 días se ha puesto en evidencia definitivamente la actuación de la clase media en política. La clase media, la nueva clase media política boliviana que está fundamentalmente en Santa Cruz establecida y que por supuesto en el país lo hay, pero la nueva clase media boliviana es activamente política. Las revoluciones de Francia, por ejemplo, y otras más han sido protagonizadas por la clase media y eso es lo que no está leyendo ni entendiendo el gobierno boliviano, que aquí hay una clase media que la movilización va más allá de Luis Fernando Camacho y sigue insistiendo el gobierno en personalizar la movilización, la causa de la movilización, en una lectura tal vez equivocada, no sé si premeditadamente o porque no han leído exactamente lo que pasa en Santa Cruz, pero esta es una movilización que va más allá de Camacho y por lo tanto va a persistir este mal humor social de la clase media cruceña fundamentalmente. Entonces, mientras no lea y la entienda el fenómeno en esa dimensión de una clase media moderna, una clase media que contrasta con la premodernidad de la política, en términos de sus aspiraciones, una clase media que reniega del autoritarismo, que quiere vivir bajo determinadas normas específicamente de convivencia. Mientras el gobierno no entienda esto, el malestar va a seguir, las movilizaciones van a continuar y por lo tanto yo creo que esto se va a resolver con un pacto, definitivamente, ¿no? Pacto en el buen sentido, un acuerdo de reconocimiento de esa clase media, de su identidad, de una región que también disputa por un reconocimiento de su identidad. Y esto, si no lo entiende el gobierno, va a continuar viviendo sin paz en Bolivia, va a continuar viviendo bajo una constante conflictividad, con un probable impacto también en la gobernabilidad, ¿no? Tenemos un gobierno además prematuramente desgastado, y no es un fenómeno muy específicamente boliviano. En general en el mundo los gobiernos se están desgastando muy rápido. El presidente Arce tiene una aprobación en este momento de 28%, básicamente ha caído después de la detención de Camacho, ya había caído con los 36 días. Y bueno, no es propio de Arce, le está pasando a Boric. El prematuro desgaste de los gobernantes tiene que ver porque no están, hay una sociedad muy malhumorada que quiere respuestas rápidas, reconocimiento y no consigue eso en el poder establecido, ¿no? Y hoy escuchaba algo en el noticiero, la declaración de una persona que decía, ya paren el conflicto con Santa Cruz porque nos perjudicamos todos, una persona que no vive en Santa Cruz. Claro, ya el conflicto con Santa Cruz tiene ondas expansivas a nivel nacional inmediata, no solo en lo político, también en lo económico. Por eso usted creo vio que en el paro, ¿quiénes fueron los primeros aliados del paro? El transporte pesado que fue a bloquear la frontera. Y uno dice, ¿por qué?
Claro, es que si Santa Cruz está aislada, obviamente ellos no tienen movimiento económico. Esto también, Tufi, va a impactar en la economía. Claro que sí, Oscar. Y eso a su vez retroalimenta lo social. Claro, la mala política termina impactando sobre la economía. Otra de las grandes disyuntivas es cómo se va a encarar ya, antes de que ocurra este conflicto, cómo se iba a encarar el deterioro de la economía. Si bien el gobierno sigue insistiendo en que hay estabilidad, que la hay ciertamente, determinadas cifras macroeconómicas, está apostando, después del desplome de los ingresos vinculados al gas, aunque ha tenido la suerte, diría yo, el gobierno de encontrar una coyuntura internacional que ha favorecido los precios internacionales de los commodities, particularmente los minerales, la soya y otros más. Hemos tenido un récord, dice, ¿no?, el presidente, de exportaciones después de muchos años, pero eso es una coyuntura específicamente resultado de la guerra en Ucrania, no por gestión económica, y nos estamos encaminando, ya nos veníamos encaminando a un periodo de deterioro. Se ha sostenido básicamente con reservas internacionales que han ido en descenso. Los ingresos del Estado en este momento se está sosteniendo con endeudamiento, el crédito externo. Entonces, en la tabla de salvataje del presidente Arce, el tema económico con estas decisiones de contraer deuda, y yo creo que lo que está haciendo es básicamente aguantar para terminar su periodo, y bueno, esa es la decisión de Arce, aguantar, durar en el periodo respectivo y buscar reproducción del poder siempre y cuando mejore la economía. Toda la conflictividad tiene un impacto directo en la calidad económica y la va a seguir teniendo específicamente. Y yo creo que realmente el poder de Arce va a peligrar cuando surjan nubarrones económicos o surjan problemas importantes ya económicos dentro de la estabilidad del país específicamente, ¿no? Y en ese contexto usted, yo sé que lo decía en otro sentido, pero habló de las posibles guerras fratricidas. Yo sé que usted se refería al nivel nacional, que es un tema muy complejo también, ¿no? Pero donde sí hay una guerra fratricida es en el MAS. Y para que el presidente Arce busque la reelección, tiene que enfrentarse y vencer a, no sé pues cómo decir, su antiguo mentor, digamos, por así decirlo. O sea, quien le dio la candidatura, en el fondo, quien impuso su candidatura. Me refiero al expresidente Evo Morales. ¿Cómo ve las perspectivas de este enfrentamiento? Primero, que el enfrentamiento se aceleró, que hay una señal clara de una división, ya lo asume el MAS de por sí, que hay, o lo escuchaba decir a Emilio Roda, del MAS, analista, ya hay una crisis interna en el MAS, que no tiene nada que ver con una discusión ideológica, que no tiene nada que ver con una discusión de visión de país, sino que tiene básicamente que ver con poder. El presidente se va a enfrentar a las dos luchas, la interna, que tiene un impacto sobre lo nacional, y la lucha por el poder nacional. En lo interno, por el momento, el presidente cuenta, por supuesto, que con el monopolio de lo que implica factores de poder, las pegas, los puestos de empleo. Tenemos más de 500.000 empleados en Bolivia, es un factor de poder importante, pero el escollo que tiene al frente es muy difícil. Yo creo que parte de la decisión de haber detenido a Camacho pasa por esa reflexión. Si no complazco a Evo Morales, me puede terminar tumbando a Evo Morales. Por lo tanto, prefiero atacar a un factor probablemente menor de poder, que es Luis Fernando Camacho, y evaluando los riesgos y beneficios, o los costos y beneficios, decidió finalmente tomar la otra decisión. Evo Morales es el mayor escollo político de Luis Arce Catacora, y creo que en esa lucha fratricida va a valer todo, como lo que representa cualquier lucha de poder. Va a valer todas las armas y medios posibles, por más que sean bajos. No nos sorprendamos que pueda surgir de esa lucha interna tan fratricida como la nacional, probablemente en algún momento, ¿no? No sé quién la va a ganar. De momento hay ciertas lecturas que indican que con esta decisión de Arce decide ser el caudillo de la izquierda boliviana para sacar del escenario a Evo Morales. Y hemos encontrado en Evo Morales una mayor exigencia hacia Arce de que aquí no ha sido suficiente lo de Camacho, ¿no? Él quiere más, y están disputándose el voto duro, indudablemente. Evo Morales con un manejo de la calle que no tiene tan directamente Arce. Ese es el poder de Evo Morales, el manejo de la calle, porque se han reducido los espacios de poder de Morales en el gobierno mismo.
pero en esa posición es muy peligroso para las aspiraciones de Arce, el propio Evo Morales. Arce maneja lo administrativo del país, es cierto, pero Evo todavía tiene el control de la calle. Tufi, y tratando de mirar, sin restar importancia a la actual coyuntura, que obviamente creo que va a ser determinante cómo evolucione para el futuro del país, usted justamente a fin de diciembre, antes de estos últimos sucesos que estamos comentando, había presentado una revista muy interesante con una serie de artículos de personas que siguen también la realidad económica, política y social nacional, y la había titulado a este número de Asuntos Centrales el año en que el ciudadano volvió a hacer sentir su poder. Aquí hay encuestas, aquí hay distintas opiniones. ¿Qué decían en ese momento? Porque los problemas estructurales al final siguen, como usted lo acaba de decir ahí, presentes. ¿Qué decían tanto las encuestas como estos analistas a los cuales usted había consultado? Yo quiero partir con algunos temas vinculados a la encuesta, ¿no? De cuando se le pregunta a los cruceños, que ha sido la encuesta aplicada en Santa Cruz, ¿cuál va a ser el mayor problema del país en los próximos, este año? La mayoría responde básicamente un aspecto vinculado a la economía. La economía sigue siendo un factor de preocupación. La crisis económica, 32% respondía que va a ser el primer problema de Bolivia, la crisis económica. Ya la gente siente. El desempleo un 11% y la corrupción. Me llama la atención, por ejemplo, derechos humanos que aparece con 1%, narcotráfico 6%. Para la gente la economía es fundamental. Es una evidencia su percepción y su deseo de dónde debe estar el foco del interés político. Y se replica igualmente cuando se le pregunta cuál deben ser los problemas que debe encararse. Y menciona en primera instancia la corrupción, me llama la atención, el endeudamiento de Bolivia y en tercera instancia su mala relación con la institucionalidad de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque finalmente también impacta sobre la gobernabilidad, ¿no? Ese es un punto. Luego los analistas que nosotros tenemos en la revista han visualizado un poco el posconflicto, ¿no? El posconflicto de los 36 días. Tratando de decir, por ejemplo, me parece interesante la tesis de la emergencia de una burguesía, una clase media en Santa Cruz que tiene una agenda ya específicamente de propuesta política al país, que es una agenda que plantea el reconocimiento de la propiedad privada, de la libre empresa, de la democracia, que reniega del autoritarismo. Y esa agenda, si no se instala o no se combina o no se acopla a la agenda del gobierno, va a terminar siempre siendo un factor de conflicto, ¿no? Es un punto fundamental dentro del análisis, ¿no? De proyección del conflicto. Así que creo que gran parte de la reflexión va ahí, ¿no? El reconocimiento del problema Santa Cruz, pero no como un problema, sino como la necesidad de atenderlo, ¿no? Yo creo que de todas maneras hay oportunidades en esta crisis y es justamente lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? Ya de una consolidación también de un ocaso, de una hegemonía que va a tener que cambiar, que es la que hemos tenido en los últimos 18 años ya prácticamente, y en la emergencia de otro tipo de visión más moderna, que también va a disputar ya la emergencia de una nueva hegemonía. O sea, vamos a entrar finalmente a resolver esto con esa disputa de visiones. Un proceso que duró 18 años con sus aciertos y desaciertos, pero que parece ya agotado o en camino a agotarse, una hegemonía en camino a agotarse. Se nota la gobernabilidad en el Parlamento, no hay una bancada sólida del MAS, hay una crisis. Y luego la emergencia de todas estas demandas de una Bolivia más moderna, más global, más abierta al mundo, más libre, que al final van a ir en la próxima elección, sino las dos siguientes elecciones siendo preponderantes, ¿no? Bueno, interesantísimo. Tufi, le agradezco muchísimo, realmente creo que sus opiniones para todos quienes nos siguen son muy valiosas y además esclarecen mucho para entender lo que está pasando y también lo felicito por la labor que realiza también como comunicador. Muchos de sus colegas han sido agredidos en estos días y eso también uno de los peores años hemos tenido. Es algo que hay que lamentar, Sí, ¿no? es parte de la descomposición, ¿no? de este proceso. El gobierno, cuando va perdiendo legitimidad, recurre al aparato represor. La única forma de sostenerse este tipo de gobiernos es precisamente el aparato represor, y a medida que se radicaliza el aparato represor, lamentablemente se radicaliza quienes se oponen a ese aparato represor. Eso es el riesgo que tenemos este año. Santa Cruz al final de todo ha respondido, creo yo, con una relativa moderación a un hecho como el que ha sucedido hasta ahora. El país igual, con una relativa moderación.
Vamos a ver si se radicaliza el aparato represor para precisamente ver cuál es la respuesta, que lamentablemente cuando se radicaliza el aparato represor también se radicaliza la respuesta y podemos tener graves problemas en ese sentido, Oscar, y ahora ha tocado evidentemente a la prensa, ¿no? Tenemos por lo menos 70 agresiones en los últimos 3 meses a periodistas y en el último hecho de movilizaciones hay otras ya directamente del aparato represor, vistas, comprobadas y documentadas, pero que no hay una acción que evite la impunidad del aparato represor policial en este caso, ¿no? Así es, lamentable. Bueno, le agradezco muchísimo, estimado Tufik. Gracias, Oscar. Un Gracias. gusto enorme siempre estar en su espacio. Gracias.